A las 3 en punto de la madrugada, alguien se sentó en el borde de mi cama y me susurró, «Abuelo». Pero mi nieto llevaba 6 meses desaparecido, y todos, menos yo, lo daban por muerto. Yo sé que suena imposible. Sé que desde afuera es fácil pensar, es un viejo enfermo, está confundiendo los sueños con la realidad. Durante un tiempo yo mismo intenté convencerme de eso, hasta que escuché los 3 golpecitos en la pared, los mismos que mi nieto hacía desde niño cuando quería entrar a mi cuarto sin despertar a nadie. Toc, toc, toc. En ese momento entendí que esa noche no estaba solo, y que alguien, o algo, estaba usando mi casa, mi silencio y mi culpa para decirme algo que llevaba años escondido. Antes de seguir, si estás escuchando esta historia desde tu celular, te voy a pedir algo muy sencillo. Dale like a este video, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte no es solo una historia rara de madrugada. Es una verdad que me costó familia, salud y años de vida, y que recién ahora puedo decir en voz alta. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, y te dejo una pregunta desde ya. Si un nieto desaparecido te hablara a las 3 de la mañana, ¿le responderías o apagarías la luz y harías de cuenta que no escuchaste nada? Me llamo Héctor, tengo 73 años, fui empleado bancario durante casi 4 décadas, el tipo de hombre que cree en los papeles, en las firmas, en los sellos, en lo que está escrito oficialmente. Durante muchos años mi vida fue predecible. Trabajo, casa, esposa, hija y después, nieto. Cuando mi esposa murió, hace ya unos años, esta casa se volvió demasiado grande. Son 4 habitaciones y un patio pequeño, nada del otro mundo. Pero cuando uno se queda solo, hasta el pasillo más corto parece un túnel. Desde que ella falleció, mi vida se sostuvo en una sola persona, mi nieto Lucas. Luego la policía, el comité de vecinos, los carteles con su foto, los mensajes en redes sociales. Solo teníamos una cosa concreta, un audio que le había enviado a su madre horas antes. «Mamá, no te preocupes, estoy bien, necesito aclarar unas cosas. Después hablamos». Ese «después hablamos» nunca llegó. Los policías hablaron de fuga voluntaria, de crisis juvenil. Su padre habló de rebeldía, de mala influencia de amigos. Era el único que venía todos los fines de semana, el único que se sentaba conmigo a tomar café, el único que me preguntaba de verdad cómo estaba, aunque supiera la respuesta de memoria. Yo sabía que estaba creciendo, que en algún momento tendría su propia vida, sus amigos, sus problemas, pero jamás imaginé que un día simplemente desaparecería. Fue un martes. Mi hija me llamó llorando, diciendo que Lucas no había llegado a casa. Un psiquiatra muy respetado, el doctor Agustín Cervantes, habló de posible episodio agudo ligado a antecedentes emocionales. Yo fui el único que dijo en voz alta, «A Lucas le pasó algo». Y desde ese momento empecé a quedarme cada vez más solo. A mi edad, estar preocupado se confunde fácil con estar senil. Estar triste se confunde con estar loco. Después del infarto que tuve el año pasado, me prohibieron vivir solo, pero nadie se vino a quedar. La solución fue más sencilla, más cómoda para todos. Yo me quedaba aquí, en la habitación del fondo, con un teléfono a mano por cualquier cosa y un calendario de pastillas pegado en la pared. La noche en que todo empezó, yo no estaba pensando en fantasmas. Estaba pensando en Lucas, como todas las noches, mirando el techo y escuchando el reloj marcar cada minuto que pasaba sin noticias suyas. Las 2:58, las 2:59 y luego las 3:0 AM. Lo primero que escuché fue la puerta del pasillo, ese crujido lento que hace cuando la empujan con cuidado, sin fuerza. Yo pensé en el viento, en algún cambio de temperatura.
hasta que escuché la voz. «Abuelo». No fue un ruido, ni un gemido, ni una interferencia. Fue una voz joven, clara, a pocos metros de mi cama. Abrí los ojos. La lamparita de la mesa de noche seguía encendida. En el marco de la puerta, contra la oscuridad del pasillo, vi una sombra alta y delgada, como la silueta de un muchacho flaco. Me incorporé despacio, con el corazón golpeando fuerte. «¿Lucas?», dije, casi sin aire. La sombra dio un paso atrás, otro, y se deshizo en la oscuridad. No la escuché caminar, no escuché que la puerta se cerrara. Solo el tic-tac del reloj, cada vez más fuerte. Estuve a punto de convencerme de que había sido un sueño. Pero entonces vinieron los 3 golpecitos, toc, 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 en la pared justo detrás de mi cabecera. Los mismos 3 golpes que mi nieto hacía desde chico, cuando quería entrar y mi esposa ya estaba dormida. Nunca 2, nunca 4, siempre 3. Me quedé mirando la pared, como si pudiera abrirse. La garganta me ardía. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer no sabía si estaba despierto o no, pero sabía una cosa: no le iba a contar eso a nadie de la familia. No iba a soportar que me dijeran, son cosas de tu edad. Se lo conté a otra persona, el doctor Agustín Cervantes. El doctor Cervantes ha sido el psiquiatra de la familia durante más de 20 años. Atendió a mi esposa en su depresión. Atendió a mi hija después del accidente de tráfico. Atendió a Lucas cuando era niño, por unas pesadillas que tenía. Es de esos hombres que imponen respeto sin levantar la voz. Traje oscuro, barba bien recortada, lentes finos, palabras medidas. En los congresos salía en fotos, recibía reconocimientos, daba conferencias. En el barrio lo veían como un profesional ejemplar. Cuando le conté lo de la voz a las 3 de la mañana, vino a verme esa misma tarde. «Héctor», me dijo, estrechándome la mano, «me preocupan estas experiencias que estás teniendo. Cuéntamelo todo, con calma». Nos sentamos en la cocina. Yo le conté cada detalle, la hora, la sombra, la voz, los 3 golpes. Él escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta pequeña. «¿Estabas tomando la medicación esa noche?», preguntó al final. «No», admití. «No pude dormir y no me la tomé», asintió como si eso confirmara su hipótesis. «Héctor, lo que describís es compatible con alucinaciones hipnagógicas», dijo con un tono suave, didáctico. «No estás volviéndote loco. Simplemente tu mente está intentando llenar el lugar que dejó Lucas. El silencio es muy peligroso a tu edad. Pero los golpes», insistí, «eran exactamente como los de él». «Justamente», respondió. «Tu cerebro usa recuerdos muy cargados de emoción. Si tú piensas todo el día en tu nieto, es lógico que lo escuches de noche». Guardó la libreta, se recostó en la silla. «Vamos a hacer 2 cosas», dijo. «Primero, ajustar la dosis de la medicación para que duermas mejor. Segundo, quiero que evites quedarte despierto después de medianoche. Y por favor, no te obsesiones con horarios. Eso solo refuerza el síntoma». Su voz era tranquila, razonable. Cualquier otra persona habría aceptado su explicación sin discutir. Yo también la acepté. Durante unas horas, esa misma noche, tomé la pastilla que me recetó. Me dio sueño rápido, un sueño pesado, pegajoso. Pero una parte de mí seguía atenta al reloj. Las 2:58, las 2:59, las 3:00. Pequeños sonidos de la casa, nada más. Me dije a mí mismo, «¿Ves? Era tu imaginación». Y justo cuando empecé a relajarme, escuché algo distinto. No fue la puerta, fue un roce, como de papel sobre madera, en la mesa de noche. Forcé los ojos, pero la cabeza me pesaba. La luz de la lámpara se veía extrañamente amarilla, como deformada. Extendí la mano, toqué algo que no estaba ahí antes. Era una hoja doblada. La desplegué. Tenía pocas palabras, escritas con la letra de Lucas. Yo reconocería esa letra, aunque me quedara ciego.
No confíes en él. Eso era todo. 3 palabras, un él sin nombre, y mi corazón a punto de salirse del pecho. La pastilla me arrastró al sueño. Al día siguiente, durante unos segundos, pensé que había sido un sueño también, hasta que vi la nota sobre la mesa. Era real. La letra, la tinta, todo. Y ahí me di cuenta de algo. No podía seguir viviendo esto solo. Hay algo que no te conté todavía. Yo no soy del tipo de persona que cree rápido en cosas sobrenaturales, pero tampoco soy del tipo que confía ciegamente en la versión oficial de las cosas, no después de lo que viví con mi esposa y mi hija. Por eso llamé a la única persona de la familia que sabía que no me iba a tratar de loco, mi sobrina María. María es periodista. Trabaja en temas incómodos: corrupción, abuso de poder, casos cerrados, demasiado rápido. Siempre fue la oveja negra de la familia por meterse donde no la llamaban, y quizá por eso siempre me cayó bien. Vino esa misma tarde, con su mochila, su grabadora y esa cara de «no te prometo creer, pero sí te prometo investigar». Le conté todo. Cuando le mostré la nota, se le borró la expresión escéptica. «Tío, esta es la letra de Lucas», dijo. «Igualita, mira las R, las T. Yo tengo correos impresos de él, podemos compararlos». «¿Qué hago con esto, María?», pregunté. «El doctor dice que son cosas de mi mente, pero esto no lo soñé». Ella se quedó mirando la hoja. «Yo no puedo decirte si lo que escuchas es sobrenatural o no», respondió. «Pero sí puedo decirte que alguien está jugando con la información. Y cuando hay alguien jugando con la información, hay algo que no quieren que veas». Se quedó en silencio unos segundos. «¿Quién es el él?», preguntó al final. No dije el nombre. No hizo falta. Los dos pensamos en la misma persona. Esa noche decidimos hacer algo que el doctor Cervantes me había pedido que no hiciera: quedarme despierto, pendiente de la hora. María se quedó a dormir en casa, en un colchón en el suelo de mi habitación. Dejó su celular preparado para grabar audio, apoyado en la mesa de noche, con la pantalla hacia abajo. Yo puse un viejo teléfono mío a grabar video, escondido entre unos libros, apuntando a la puerta. Desde las 11 de la noche no hablamos más del tema. Miramos un rato la televisión sin prestar atención. A la 1 ya estábamos en silencio. Las 2:45, las 2:50, las 2:55. En esos 5 minutos, el tiempo se alargó como un chicle. Podía escuchar hasta el motor de la heladera en la cocina. Cuando el reloj marcó las 13:00, contuve la respiración. Primero, el sonido de la puerta del pasillo. Esa vez María lo escuchó también. Se giró en el colchón. «¿Oíste eso?», susurró. Asentí sin hablar. Los pasos sobre el piso de madera, cada vez más cerca, no eran pasos decididos, más bien parecían arrastrados, como si la persona estuviera cansada. La sombra apareció en el marco de la puerta. Con la poca luz de la lamparita, no se veían rasgos, solo el contorno. «Abuelo», dijo la voz. María se tapó la boca con la mano. Su celular seguía grabando. «Lucas», pregunté. La sombra dio un paso hacia adentro. El colchón se hundió unos centímetros a los pies de la cama, como si alguien se hubiera sentado. El olor cambió. No fue fantasioso. Olía a ropa mojada, a pasillos de hospital, a desinfectante suave. Es un olor que cualquiera que haya pasado tiempo en una clínica sabe reconocer. «¡Abuelo!», repitió. «Me duele». Yo sentí un nudo en la garganta. «¿Dónde estás?», pregunté. «¿Qué te hicieron?». La sombra se inclinó un poco. «No confíes en él, no en lo que dice de mí. No fue un accidente. No soy el único», dijo, como si las frases fueran trozos de algo más grande. La luz titiló. María intentó levantar el celular para grabar video, pero la pantalla se quedó negra. En ese instante,
Se escuchó claramente, desde el pasillo, el ruido del interruptor general, y toda la casa se quedó sin electricidad. La oscuridad fue total. No esa oscuridad azulada de la noche urbana, sino una oscuridad compacta. Busqué la mano de María, ella buscó la mía. Estuvimos así en silencio hasta que el frío empezó a entrar. Cuando por fin encontramos una linterna, la sombra ya no estaba, pero en el suelo, junto al colchón, había algo que no estaba antes. Una foto pequeña, un poco doblada. La levanté. Era una foto vieja, en papel mate. En ella, el doctor Cervantes, más joven, sonreía a la cámara, y a su lado, con el brazo sobre el hombro, había un niño de unos 8 años. Me quedé sin habla. Ese niño era igual a Lucas. La misma cara, los mismos ojos. María me miraba esperando que dijera algo. Le di la vuelta a la foto. En la parte de atrás había una fecha, de muchos años atrás, y una palabra escrita con virome azul. Mati. En este punto de la historia, quiero preguntarte algo a ti, que estás escuchando esto. Si fueras parte de mi familia, ¿qué creerías? ¿Le creerías al médico respetado, con sus diplomas y su forma educada de explicarlo todo? ¿O le creerías a las señales raras, imposibles, que hablan de alguien que se parece demasiado a tu nieto, pero no es tu nieto? Pónmelo en los comentarios. ¿De qué lado estarías tú? ¿Del lado de la versión oficial o del lado de las cosas que no encajan? Lo que tú responderías dice mucho de qué tan preparado estás para escuchar el resto. María no durmió esa noche. Se quedó revisando la foto, la nota, los audios grabados. Al día siguiente descargó el audio y lo escuchamos juntos. Se oía todo, la puerta, los pasos, mi voz, la otra voz. No era una grabación perfecta, había ruido de fondo, pero la voz joven estaba clara. Era parecida a la de Lucas, pero no igual. Había algo distinto en el ritmo, en la forma de respirar entre frases. «Esto no es un simple sueño, tío», dijo María. «Alguien habla, y no sos vos». Empezamos a juntar piezas como quien arma un rompecabezas al que le faltan fichas. La foto de Cervantes con un niño idéntico a Lucas, mucho antes de que Lucas naciera. La palabra Mati escrita detrás. La nota con la letra de Lucas, diciendo, «No confíes en él». Los informes médicos que nadie de la familia había visto completos. Las decisiones tomadas cuando mi hija estaba sedada después del accidente. María consiguió, a través de un contacto suyo, las versiones originales de la historia clínica del parto de mi hija. Cuando las trajo, sentí que el piso se movía bajo mis pies. En un documento antiguo, casi borrado por una corrección posterior, se leía claramente: embarazo gemelar. Parto complicado. Se procede a separación de uno de los neonatos por recomendación psiquiátrica. Seguimiento reservado. En la versión que nos habían dado a nosotros, la familia, esa palabra no estaba. El embarazo quedaba descrito como simple. Alguien con mucha autoridad pidió que corrigieran esto, dijo María, y firma como consultor. El doctor Cervantes. Me llevó un rato procesar la idea. ¿Estás diciendo que...? Pregunté sin terminar la frase. Estoy diciendo que es posible que Lucas tenga un hermano gemelo del que nadie les quiso hablar, respondió ella, sin rodeos, y que ese hermano, por alguna razón, fue separado de la familia, y el puente entre los dos mundos es Cervantes. No quise creerlo, o, mejor dicho, una parte de mí sí lo creía, pero otra no quería cargar con la culpa de haber firmado papeles sin entenderlos. María pensó un rato, en silencio. «Tío», dijo al final, «tenemos que ver los archivos de Cervantes, no el resumen que le da a los jueces o a la policía, los que guarda en su consultorio». «Eso no es legal», respondí. «Tampoco es legal separar a un bebé de su familia sin explicarlo, ni encerrar a un joven en una clínica con diagnósticos dudosos», replicó.
Alguna vez alguien tiene que hacer algo incorrecto para frenar algo mucho peor. Tenía razón. No me gustaba, pero tenía razón. Entrar al consultorio del doctor no fue tan difícil como debería haber sido. El edificio donde atendía Cervantes tenía un conserje viejo, al que María conocía de otro caso. Una noche, cuando ya no había pacientes, nos dejó entrar, con la condición de que no dejáramos rastro. Subimos por las escaleras. El pasillo del tercer piso olía a desinfectante y café recalentado. La placa dorada en la puerta decía: Doctor Agustín Cervantes, Psiquiatría Clínica y Forense. La cerradura no era gran cosa. María, con una habilidad que preferí no preguntar de dónde había aprendido, la abrió en menos de un minuto. Adentro todo estaba ordenado. Libros en vitrinas, diplomas en las paredes, una planta en la esquina, una mesa impecable, un sillón para el paciente, una silla para el médico. «Empiece por ese archivador», dijo María. «Yo reviso si la computadora está protegida». Abrí el primer cajón, carpetas con códigos, ordenadas por números y letras. Ninguna con el nombre Lucas. En el segundo cajón encontré carpetas con códigos más crípticos. Una de ellas me llamó la atención, L17. La saqué. Adentro había informes clínicos, fotocopias, notas manuscritas. En la primera página, una foto pegada con clip. El mismo niño de la foto que apareció en mi casa, pero en otra posición. Informe fechado unos años antes del nacimiento de Lucas. María, la llamé con la voz apagada. Ella vino, dejó la computadora, leyó el encabezado. Paciente L17, masculino, aproximadamente 8 años, segundo nombre, Lucas, entorno familiar inestable. Se recomienda separación gradual de la familia de origen. Pasó las hojas. «Mira esto», señaló. «Aquí habla de derivación discreta a familia sustituta con más recursos. Y aquí, para evitar confusiones afectivas, se aconseja mantener información fragmentada». La última hoja del informe tenía la firma de Cervantes y un nombre, Matías. «No puede ser», susurré. En ese momento, escuchamos una puerta en el pasillo. Alguien entraba al piso. Apagamos la linterna. Cerramos el archivador. Nos quedamos quietos en la oscuridad. Los pasos se acercaron a la puerta del consultorio. La manija se movió. La puerta no se abrió. María la había dejado cerrada otra vez. Los pasos se alejaron. Se escuchó el ascensor. No sé cuánto tiempo esperamos. Cuando por fin volvimos a encender la linterna, yo tenía las manos heladas. «Nos vamos», dijo María. «Pero nos llevamos esto». Guardó la carpeta de L17 en la mochila. Yo alcancé a ver, antes de cerrarla, una anotación. L17, seguimiento paralelo con hermano gemelar. Mantener contacto solo a través del suscripto. Evitar que ambas partes establezcan vínculo directo. Salimos del consultorio con esa frase taladrándome la cabeza. Hermano gemelar, vínculo directo, evitar contacto. Cervantes no solo sabía que había dos, había construido toda su carrera sobre decidir qué hacer con cada uno. Hasta aquí, casi todo se podía explicar sin fantasmas. Papel, firmas, fechas, decisiones clínicas, documentos borrados. Lo que vino después es más difícil de encajar en una sola categoría. Pasaron unos días. María seguía cruzando datos, hablando con contactos, ampliando la investigación. Yo me quedé en casa, esperando la noche con la misma mezcla de miedo y necesidad. Quería que la voz volviera. Quería que, fuera quien fuera, hablara otra vez. No hizo falta esperar mucho. Una noche, la luz se fue alrededor de las 11. No era raro en el barrio, pero esa vez se sintió distinto. La casa quedó casi a oscuras, apenas iluminada por la luz de la calle que entraba por las cortinas. A las 3:00 a.m. alguien golpeó la puerta principal. No la del pasillo, no la pared, la puerta de entrada. 3 golpecitos, toc, toc, toc.
Me acerqué despacio. No tenía ningún arma, ningún bastón, solo el corazón acelerado. «¿Quién es?», pregunté. Silencio. «¿Lucas?», me atreví a decir. Una voz respondió del otro lado. «No, abuelo». Era una voz joven, parecida pero más grave. «Deberías haberme conocido», dijo. Giré la llave. Abrí la puerta. Bajo la luz tenue del poste de la calle, vi a un muchacho empapado por la lluvia, con una sudadera oscura, capucha puesta. Cuando se la bajó, sentí que el tiempo se detenía. Era Lucas, y al mismo tiempo no era Lucas. Las facciones eran casi idénticas, los ojos, la nariz, la forma de la boca, pero había diferencias mínimas. Una cicatriz en el arco de la ceja, otra forma de pararse, un aire más duro en la mirada. «¿Lucas?», insistí. Negó con la cabeza, suave. «Me llamo Matías», dijo, «y creo que soy el otro». Lo dejé pasar. Nos sentamos en la cocina, yo con las manos rodeando una taza de té que se enfriaba sin que nadie la bebiera. Matías me contó su versión de la historia. Creció en otra ciudad, con otra familia. Siempre le dijeron que había sido adoptado, pero nunca le explicaron bien las circunstancias. «En mi casa no había fotos de cuando nací», contó. «Las primeras fotos son desde que tengo 1 año. Cada vez que preguntaba por el hospital, por el parto, todo era larga historia. Algún día, no es importante. A los 14 años, encontró una carpeta escondida en un armario. Papeles médicos, informes con el nombre de su madre biológica, una fecha que coincidía con el parto de mi hija. En uno de esos papeles aparecía el nombre de un psiquiatra, Agustín Cervantes. Decía embarazo gemelar, recordó, y una parte tachada que hablaba de separación de uno de los neonatos. Empezó a buscar. Tardó años en juntar datos. Encontró el consultorio de Cervantes. Lo esperó a la salida. Le dije quién era. Le mostré los papeles, dijo Matías. Me miró como si yo fuera un problema administrativo. Me dijo que no buscara a nadie, que la familia de origen no estaba preparada, que no se debía alterar el equilibrio. Cada vez que insistía, Cervantes se ponía más frío. Me dijo que yo tenía que agradecer tener una buena vida, siguió Matías, que mi gemelo había tenido más dificultades, que no debía envidiarlo ni buscarlo. Le prohibió acercarse, le sugirió tratamiento si sentía obsesiones. Matías no dejó de buscar, hasta que un día encontró una foto de Lucas en internet, en el perfil de un amigo. Era yo, o eso pensé, dijo. Mismo rostro, misma edad, pero otra vida. Tenía familia, cumpleaños, amigos. Yo no podía creerlo. Intentó contactarlo, le mandó mensajes, le mandó la foto de los informes. Al principio, Lucas pensó que era una broma pesada. Cervantes, que seguía siendo su psiquiatra, le dijo que era un impostor, un enfermo, alguien peligroso. Pero luego empezamos a hablar a escondidas, dijo Matías. Lucas empezó a desconfiar de él, empezó a preguntar por su nacimiento, por su historia clínica, y fue entonces cuando él desapareció. Matías quedó en el aire, igual que yo. La última vez que hablé con él, continuó, me dijo que tenía miedo, que el doctor estaba muy nervioso, que iba a revisarle los informes y, si encontraba algo raro, iba a denunciarlo. Y luego desapareció. Supe que, oficialmente, era una fuga, pero yo no creí eso. Se inclinó hacia la mesa. Y entonces empecé a soñar con esta casa, dijo, con este pasillo, con esta habitación del fondo. Soñaba con un hombre mayor, sentado en una cama, llamando Lucas a una sombra en la puerta. Soñaba con 3 golpes en una pared. Y siempre, eran las 3:00 AM. Se quedó en silencio. No sé si eran sueños o algo más, añadió. Solo sé que un día, cuando desperté, tenía escrita en un papel, medio dormido,
tu dirección, y vine. Hay cosas que uno puede intentar explicar con coincidencias, con psicología, con memoria alterada, y hay otras que no encajan del todo, por más esfuerzo que uno haga. En ese momento, yo no sabía si lo que nos unía era la sangre, el azar o algo que no entendía. Lo único que sabía era que ese muchacho tenía la cara de mi nieto y otro tipo de dolor en los ojos. María conoció a Matías al día siguiente. Su reacción fue parecida a la mía, shock primero, luego la incomodidad de ver dos caras casi iguales superpuestas en su cabeza. Los tres nos sentamos en la misma mesa. Sacamos papeles, fotos, informes, cruzamos fechas y nombres. Cada dato que poníamos sobre la mesa hacía que la figura de Cervantes se viera más grande y más oscura. No era solo el psiquiatra de la familia, era el administrador de un sistema completo que decidía quién se quedaba con quién merecía saber la verdad, quién debía ser sedado, internado o derivado. Lo que nos faltaba era la pieza central. ¿Dónde estaba Lucas? ¿Y qué papel había jugado Cervantes exactamente en su desaparición? La respuesta no iba a venir sola. Había que obligarla a salir. El plan fue simple y peligroso. Cité a Cervantes en mi casa. Le dije que me sentía peor, que las alucinaciones habían aumentado, que necesitaba verlo con urgencia. Hablamos por teléfono. Su voz sonaba preocupada, pero controlada. «No podemos dejar que esto avance, Héctor», me dijo. «Te veo hoy mismo». María preparó la casa como si fuera un pequeño estudio. Escondió una cámara en el mueble del living, apuntando al sillón donde él se sentaría. Puso otra en la cocina, por si se movía. Dejó una grabadora en la mesa, camuflada entre unos papeles. Matías se quedó en la habitación del fondo, listo para entrar cuando le hiciéramos una señal. Yo me senté en el sillón, con la carpeta de L17 cerca, pero no a la vista. A la hora acordada, sonó el timbre. Cervantes entró con su portafolio negro, el mismo que había visto tantas veces. «Héctor», saludó, «me alegra que hayas pedido ayuda. ¿Cómo estás?» «Confundido», respondí. «Y cansado». «Es normal», dijo, sentándose. «Estás atravesando una etapa complicada. El cerebro, a tu edad, no se adapta bien a las pérdidas». Abrió el portafolio, sacó una carpeta con mi nombre. «He revisado tu historia, la de tu esposa, la de tu hija», dijo. «Todo indica que lo mejor es que aceptes que lo de Lucas fue una decisión suya. No puedes seguir cargando con eso. Lo dejé hablar unos minutos. Quería que se sintiera cómodo, seguro». «No quiero hablar de mí», lo interrumpí al final. «Quiero hablar de él». Lo miré fijo. «¿De Lucas?», preguntó. «No», respondí. «De Matías». El nombre cayó en la habitación como un objeto pesado. Los ojos de Cervantes tardaron una fracción de segundo en disimular la sorpresa. «Demasiado tarde para mí». «No sé a quién te referís», mintió. «Te referís al paciente L17», dije yo. «Niño derivado discretamente después de un parto gemelar. Niño al que mantuviste lejos de su familia de origen. Niño que, según tus propias notas, no debía tener contacto con su hermano. Eso dice esta carpeta». Saqué el expediente y lo dejé sobre la mesa. Cervantes se tensó. «Eso es documentación clínica privada», dijo. «No deberías tener acceso a eso. Has cometido un delito, Héctor». «Tal vez sí», respondí, «pero no tan grave como separar a dos hermanos y borrar a uno del mapa». Él cambió de postura, se inclinó hacia adelante. «No sabes de lo que estás hablando», dijo con voz baja. «Cuando un profesional toma una decisión así, no lo hace por capricho, lo hace para proteger. Hay factores genéticos, predisposiciones, entornos tóxicos. Hay dinero», lo interrumpí. «Hay familias que pueden pagar, hay informes que se acomodan, hay actas que se corrigen». Por primera vez lo vi perder la calma.
Siempre fui más honesto que el sistema en el que trabajo, escupió. Si no fuera por mí, muchos de esos niños habrían pasado de un infierno a otro. Yo elegía dónde tendrían una vida mejor. ¿Quién te dio ese derecho?, pregunté. Él sonrió, pero ya no era la sonrisa amable de antes. Era más bien una mueca cansada. Alguien tiene que decidir, Héctor, dijo. Las familias creen que quieren la verdad, pero no la soportan. La sociedad cree que quiere justicia, pero no paga por ella. Yo llené un vacío. Hice lo que otros no se atrevieron a hacer. Sacó algo del portafolio, un frasquito de vidrio y una jeringa. «Te ves alterado», continuó. «No quiero que esta conversación termine mal. Voy a administrarte algo para que descanses. Mañana veremos todo con más claridad». Se levantó con la jeringa en la mano. Fue entonces cuando María salió del pasillo con la cámara en alto. «Doctor Cervantes», dijo con la voz firme, «lo que acaba de decir está grabado. Cada palabra, cada gesto, y esa jeringa también». Él se quedó quieto, miró la cámara, miró la jeringa, miró la carpeta. «Están cometiendo un error», dijo, intentando recuperar la compostura. «Esto se va a interpretar fuera de contexto. Yo puedo explicar cada palabra». «Explíqueselo al juez», respondió María, «no a nosotros». En ese momento, desde el fondo de la casa, escuchamos algo que ninguno esperaba. 3 golpes, toc, 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 en la pared de la habitación del fondo. Cervantes palideció. «No», murmuró. «Eso no». Matías salió de la habitación, caminando hacia el living. Cuando Cervantes lo vio, fue como si se enfrentara a un fantasma. «No es posible», dijo. «Tú no deberías...». «Yo no debería existir, ¿verdad?», lo interrumpió Matías. «Según tus informes, era más cómodo si solo uno de nosotros seguía adelante. Uno con una vida ordenada, el otro un expediente más». Se acercó un paso. «Pues aquí estoy», continuó, «y no vengo solo». En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un número desconocido. María lo vio, lo tomó. Un video, sin remitente identificado. En el video, un pasillo de clínica, una cama, un joven con la cara de Lucas, sedado, conectado a un suero, un archivo adjunto, nombre del paciente, diagnóstico, episodio psicótico grave. Centro, una clínica privada. Recomendación de internación, firmada por el doctor Agustín Cervantes. María giró el celular hacia él. «¿También va a decir que esto está fuera de contexto?», preguntó. Cervantes cerró los ojos por un segundo. «Lo están destruyendo todo», dijo, entre dientes. «No entienden lo que provocan. Había un equilibrio. Yo lo mantenía». «Había abuso», respondió María. «Y usted lo mantenía». Las sirenas se escucharon a lo lejos. Antes de que él llegara, María ya había enviado copias de los documentos y los audios a 2 contactos, un fiscal y otro periodista. En medio de esa tensión, de la presencia de Matías, del miedo, pasó algo más. Los 3 golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Esta vez no parecían venir de la pared, parecían venir del fondo de mi pecho. Yo no te puedo asegurar que eso fuera algo sobrenatural. Puede haber sido sugestión, estrés, el eco de todo lo que habíamos vivido. Lo que sí sé es que, después de tantos meses de silencio, en ese instante tuve una certeza. Lucas estaba vivo. Y no solo eso, no estaba perdiéndose en la nada, estaba esperando. No voy a entrar en detalles legales, porque no es mi terreno. Lo que siguió fue una investigación larga, complicada, dolorosa. Salieron a la luz otros expedientes, otros niños derivados, otras actas corregidas. Cervantes fue detenido, acusado de falsificación documental, abuso de autoridad profesional.
encubrimiento, detenciones irregulares bajo diagnóstico falso. Su nombre, que antes aparecía en revistas médicas, empezó a aparecer en noticieros por razones muy distintas. A nosotros nos importaba una cosa: encontrar a Lucas. El video anónimo que recibimos esa tarde fue el punto de partida. La clínica donde lo habían tenido sedado tuvo que responder ante la justicia. Mostraron una orden de internación con fecha de 6 meses atrás, firmada por Cervantes, alegando riesgo para sí y para terceros. Cuando por fin me dejaron verlo, no sabía si mi corazón iba a aguantar. Lo vi en la cama, más flaco, con la mirada perdida. Tenía ese rostro que conocía desde bebé, pero con una expresión que nunca le había visto. Le tomé la mano. «Lucas», dije. Tardó unos segundos en enfocarme. «Abuelo», susurró. No sé si reconoció primero mi cara o mi voz. Lo que sé es que su mano apretó la mía. «¿Dónde estuve?», preguntó con la voz ronca. «En el lugar equivocado», respondí. «Pero ya no más». Matías estaba al otro lado de la cama. Cuando Lucas lo miró, se quedó inmóvil. «Te vi en sueños», dijo. «Varias veces. No sabía si eras yo, de otra vida, o alguien inventado». «Soy tu hermano», dijo Matías. «Y ya no tenemos que vivir separados por las decisiones de nadie. No hubo grandes discursos, no hubo frases de película, hubo un silencio largo, de esos en los que uno sabe que algo se está reparando, aunque no sepa cómo. Te dije al principio que esta no era solo una historia de miedo, y lo sostengo. Sí, hubo voces a las 3 de la mañana, golpes en la pared, sombras que no encajaban del todo con la lógica. Pudimos haber explicado algunas cosas con pastillas, estrés, sugestión. Otras, no tanto. Pero el corazón de esta historia no está ahí. Está en otra parte, en las cosas que la gente con poder hace cuando nadie los mira, en los papeles que firmamos sin entender, en las vidas que se acomodan para que todo parezca normal desde afuera. Lo que pasó en mi casa, en mis noches, fue, para mí, una mezcla rara entre mente, memoria y algo que todavía no sé cómo nombrar. Llámale intuición, llámale vínculo, llámale como quieras. Lo único que sé es que sin esos golpes, sin esas voces, yo no habría insistido. No habría llamado a María. Ella no habría investigado. No habríamos encontrado a Matías. Y Lucas seguiría sedado en una cama, etiquetado como un caso más. Algunas personas dicen que fue pura casualidad, otras que mi mente generó todo para obligarme a actuar. Otros, de manera más espiritual, me dicen que alguien desde otro lugar empujó las piezas. Yo no voy a darte una respuesta cerrada, te voy a dejar la duda. Para mí, lo que pasó tuvo partes explicables y un resto que queda en la zona donde lo humano y lo inexplicable se cruzan. Lo que sí cambió de forma concreta fue mi vida. Hoy, la casa ya no está tan silenciosa. Lucas sigue en tratamiento, con otros profesionales, con otro enfoque. Tiene días malos, de confusión, y días buenos, de claridad. Pero está en casa, en el patio, en la cocina, no en un expediente guardado. Matías vive cerca, viene casi todos los días. A veces discuten como adolescentes normales por cosas ridículas, música, fútbol, series. A veces se sientan juntos en el patio y se quedan en silencio, como si supieran que no hace falta llenar todo con palabras. Yo los miro desde la puerta y pienso en la cantidad de vidas que se construyen sobre mentiras elegantes, sobre decisiones tomadas por el bien de todos. Cada tanto me despierto a las 3:00 a.m. Por costumbre, miro el reloj, escucho, no hay golpes en la pared, no hay susurros en el pasillo, solo el ruido de la heladera, algún coche lejano, mi propia respiración. Me levanto, camino hasta la habitación del fondo. Apoyo la mano en la pared donde antes sonaban los 3 golpes. Ya no siento miedo, siento agradecimiento.
No sé a quién exactamente, a mis nietos, a mi propia conciencia, a algo que no entiendo del todo. Lo único que sé es que, por primera vez en muchos años, siento que mi vida, con todo su dolor, sirvió para algo. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este relato, quiero pedirte dos cosas. Primero, que dejes en los comentarios la palabra gemelos. Así sabré que eres de los que se quedan hasta el final, de los que no cortan cuando la historia se pone incómoda. Y segundo, que si este tipo de historias, mezcla de familia, misterio, decisiones ocultas y verdades que salen a la luz, te resuenan, te suscribas al canal y vuelvas. Aquí no contamos solo historias para asustar. Contamos historias para que pienses qué harías tú, a quién creerías, qué firmas pondrías y qué preguntas ya no dejarías pasar. Cada semana vas a encontrar un relato nuevo. Otro abuelo, otra madre, otro hijo, alguien como tú o como yo, enfrentándose a algo que no encaja en la versión oficial de la vida. Si quieres acompañarme en este camino, suscríbete, deja tu like, comparte este video con alguien que sabes que se quedaría escuchando esto de noche. Y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Porque, al final, lo único que rompe de verdad el silencio no son los golpes en la pared. Es saber que del otro lado hay alguien dispuesto a escuchar hasta el final.